Realmente creo que se desestima al artista panameño, no se le valora como se debería, siempre se considera de menos y esto se ve claramente y se aprecia cuando llegan grupos de afuera. Esto, la gran concurrencia que hay, el interés por los boletos y demás, cosa que normalmente no sucede con el nacional. En este caso a los escritores. Bueno, todavía hay que trabajar mucho para dar a conocer a los escritores panameños, no solamente a los escritores, sino también a todas las personas que trabajan en el ecosistema del libro y la lectura. Estamos pensando en promotores, gestores, los bibliotecarios, las bibliotecas, pero en términos generales Panamá goza de una gran trayectoria literaria, aunque joven. Tenemos muchos valores eh, en, en ese universo. Pero pues desafortunadamente también por la carencia de políticas de lectura y políticas culturales de lectura también pues no se fortalece ese sector para que como podamos conocer a nuestros valores, porque tenemos muchos valores. Y eso no es en términos de literatura, también en todas las artes. Pienso que Panamá tiene muchos valores. En cuanto a ballet, pienso que nosotros hemos superado muchísimos obstáculos y pienso que el público sí valora el ballet. En mi época era muy difícil. Hace 20 años, 30 años era muy difícil que las personas reconocieran la danza como una profesión. Y el día de hoy a los bailarines se les admira, los padres colman las escuelas de danza, han proliferado las escuelas de danza, lo que quiere decir que el público sí está valorando nuestro trabajo. Y eso se nota en cada presentación en donde el público valora no solamente a las bailarinas, sino también a los bailarines varones. No lo valora, no lo valora. No lo valora. Ajá, ¿por qué crees Nos tú que será? valoramos porque tenemos nuestro ego de artista y decimos, pues aquí estoy y quiero mostrarme como artista. Pero cuando sales, entonces, ay, yo lo puedo hacer también. Pero entonces hazlo o compra. Yo creo que el panameño todavía subestima el valor del artista panameño. No por una actitud consciente o de propósito, yo creo que por un mero desconocimiento del alcance y el impacto que el arte panameño y sus artistas tienen sobre la vida, la comunidad, el quehacer del país en sí. Es una valoración promedio. Promedio tal vez no es la palabra correcta, sino que una valoración media. Media significa que en la normalidad al panameño como artista lo valora, el público artista lo valora siempre con una calificación media, nunca con excelencia. Siempre piensan que nosotros somos menos talentosos o capacitados que los artistas extranjeros, por ejemplo. 1-0. Sí, buenas tardes. Tengo el gusto de presentar a Meredith Carley, actriz y actualmente productora de eventos en la Dirección Nacional de las Artes del Ministerio de Cultura. Antiguamente fue ex secretaria de la Unión Nacional de Artistas de Panamá y tengo el agrado de tener una charla algo, no informal, pero sí una charla muy amena sobre la valoración del artista panameño. Pues el artista panameño ha sido objeto de falta de valoración por parte no solamente de las autoridades, sino también de la misma sociedad. De repente, a lo mejor nosotros apreciamos más a artistas de afuera,
cuando aquí hay valores muy importantes. Y para eso estamos, para ver cuáles son las causas, los orígenes de esta situación que vive el artista panameño. Bueno, Meredith, ¿qué opinas al respecto? Bueno, recuerdo que esta conversación se inicia a partir de estar explorando justamente cómo valoramos al artista nacional y por qué lo valoramos así. Eh, yo hice conversación con unos amigos sobre esta pregunta que me hicieran en la Universidad Tecnológica, la valoración. Y entonces, ¿qué es valoración? Nos preguntábamos, pues, que tendríamos que explorar qué para nosotros significa valorar al artista y por qué lo valoramos de esa manera. Pero también tendríamos que ver cuáles son los antecedentes de nuestra cultura, donde siempre decimos, no, es que los artistas de afuera son mejores que los panameños, que las producciones de afuera son mejores que las panameñas, y no apreciamos lo que tenemos en nuestro patio, en nuestro país, en nuestras culturas, en nuestra cultura que es tan diversa, tan amplia. Recuerdo que hablábamos de que los panameños, ¿de dónde venimos? El istmo se forma, los originarios de nuestro país son producto de esa unión del norte y del sur, de ese tránsito que se da aún antes de que fuéramos colonia. Nos llega la colonia, la invasión, el poderío, la corona española, en busca de encontrar otra tierra y otras cercanías hacia otro continente y se tropiezan con nosotros, ¿verdad? Y resulta que ellos también nos traen otra gran influencia de otras culturas, una cultura que irrumpe en la nuestra, que conquista la nuestra, que se apodera de nuestro espacio, de nuestro territorio, de nuestros recursos. También traen con ellos sus esclavos negros. Recordemos la diáspora africana, donde son obligados a salir de sus países y son vendidos como si fueran objetos los negros africanos y por supuesto traídos a estos sitios inicialmente para trasladar, para cargar, para llevar y para todos los usos que se hizo de las personas en ese momento. Y ahí tenemos otra influencia. Entonces tenemos la cultura de los negros africanos, tenemos la cultura de los originarios panameños, tenemos la cultura. Sí, bueno, te hablaba de que nuestra cultura es tan rica y tan diversa porque siempre como país de tránsito que hemos sido, desde que somos nación, porque nosotros existimos como nación en este territorio, aquí hemos acogido a la gente que ha llegado, aquí hemos... yo decía, en este clima tropical, húmedo y lluvioso, ¿verdad? Tan agradable que muchos buscan, del que algunos se quejan, pero que tenemos sol durante los 12 meses del año, ¿verdad? Hemos acogido entonces en la construcción del ferrocarril a los chinos. Luego viene el intento de construir el canal por parte de los franceses y eso se convierte en una gran empresa que es abonada por italianos, bueno, muchos europeos, ¿no? No solamente los franceses, españoles, italianos, muchas personas vinieron a Panamá con la empresa del canal francés, que fracasa y que luego entonces cuando es el canal construido o realmente la empresa traspasada a los Estados Unidos, pues llegan también más norteamericanos y viene otra oleada de afroantillanos, de otros negros afroantillanos, que también tienen una gran influencia con su cultura en la formación de esta amalgama cultural que somos los panameños, ¿verdad? Donde todos son bien acogidos. Allí llegan tanto los afroantillanos, también vienen otros europeos. El asunto es que se crea todo un establecimiento cultural alrededor de la construcción del canal. Durante ese periodo del siglo XX también tenemos
afluencias por los conflictos en Sudamérica, en otras áreas, las guerras, ¿verdad? Y Panamá como un país donde podían ser acogidas las personas, llegaron a Panamá, llegaron cuando hubo problemas en la guerra civil española, cuando hubo problemas por los problemas civiles en Argentina, en Chile, Perú. Son oleadas así fuertes como las que tenemos actualmente desde Colombia, Venezuela, Centroamérica, así como hemos tenido, todas esas culturas forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de ser. Y vamos acogiendo las formas de hablar, las palabras, influyen en las danzas, influyen en los vestuarios, etc. Pero también para el tema de que me preguntaste de la valoración, yo creo que influye mucho algo que nos mantuvo durante mucho tiempo con la idea de que siempre lo que venía de afuera era lo mejor. En los 100 años de colonia norteamericana, del poder aquí en Panamá, donde las emisiones de radio, las emisiones de televisión, las películas, todo lo que venía era norteamericano. Nosotros fuimos colonizados culturalmente. Yo creo que tanto más que por el usufructo del Canal de Panamá y la posición estratégica que representa para el mundo entero. Entonces, principalmente para los Estados Unidos. Y aquí entonces los Estados Unidos hace sanidad, hace, como te digo, intervenciones regulares, militares, y desde esa perspectiva siempre eran como el poder y siempre eran como los admirados y siempre eran como los que veían. Incluso, pues para mí, personalmente, es muy triste que en un momento en que, sin ponernos en parte a favor o en contra de los que gobernaban antes de la invasión, solo el hecho de que nos invadieran y que eran un territorio, era un país extranjero, y había gente en Panamá que decía, viva la invasión, y todavía lo dicen. Y después de la invasión, ¿qué? ¿Estamos iguales o peores que? Sí. Pero igual, el tema no es político ahora, el tema es el tema de la cultura. Así que todo este asunto ha afectado la valoración que tiene el panameño del artista nacional. Yo te comentaba que no puedes valorar algo, no tiene valor para las personas algo que no conoce, algo que no ve, algo con lo que no se relaciona. Y es a partir de esa, digamos, premisa o de ese punto de vista que yo creo que es por lo que no se valora bien al artista nacional. Más que nada porque no tiene la promoción que tiene el artista extranjero, no tiene la oportunidad de presentarse, no tienen los recursos porque tampoco hay acceso a la práctica, a la enseñanza. Un ejemplo es la música típica. La música típica panameña antes no se aceptaba como la música panameña. La música panameña nada más era la música clásica, la música de salón, etc. Y la música típica esas cosas son de cholo, eso es de allá de la gente del monte. Con todas las migraciones también internas, porque han habido movimientos y migraciones internas dentro del país, viene la música, se acepta la música, hubo todo. Con la lucha de la recuperación del Canal de Panamá hubo toda una recuperación, una investigación, un acceso a la educación por parte de la gente que no tenía dinero, porque la universidad se abre, hay oportunidad de entrar a la universidad y tenemos mucha gente que se forma profesionalmente durante esa época, mucha gente que sale del país a formarse profesionalmente. Y en el tratar de rescatar nuestra nacionalidad, nuestros valores nacionales, se hace un rescate, una recuperación de lo que es nuestra historia, nuestros héroes, nuestra música, nuestros bailes, nuestras danzas. En todas las instituciones públicas había un conjunto folclórico, ¿verdad? Se enseñaba la música folclórica.
Incluso de ahí surgen algunas legislaciones en las que se obliga a que haya presentaciones de la música típica alternando con la música extranjera cuando se hacen espectáculos internacionales. Pero es todo este proceso de acercar la música típica y de traerla a los centros y de que se vaya promoviendo y de que se le dé espacio en las emisoras de radio, en los canales de televisión, que nosotros vemos ahora que el artista típico, el artista popular, típico panameño, tiene una aceptación distinta. Claro. Y nosotros aceptamos nuestra cumbia y bailamos nuestra cumbia en cualquier salón y en cualquier esfera y lo exportamos como música panameña. Orgullosos nos sentimos de nuestra música panameña, ¿verdad? Y ahora tú ves que la gente paga un ticket caro por ir a ver a los ídolos de la música típica. Incluso, y eso ha sido un proceso de 30, 40 años para poder que haya esta aceptación que hay ahora mismo. Ahora que estás hablando de música típica, yo me acuerdo que al final de los 90, si venía un artista de salsa, si no estaba casado con un artista de música típica, no funcionaba la fórmula. O sea, el salsero no pegaba, tenía que haber un típico para que jalara gente. Eso fue muy claro, yo me acuerdo a finales de los 90 que se dio mucho. Y todo eso fue un proceso de promoción que se hizo, ¿verdad? Ahora, Panamá siempre ha sido, en cuanto a la música, es un fenómeno un poco diferente, porque siempre hemos sido, como decíamos, sitio de tránsito. Y a Panamá, en la época de la música en vivo, en que no había tanta tecnología para compartir la música, todos los artistas internacionales famosos o para hacer fama tenían que pasar por Panamá y pasaban por Panamá y venían a Panamá en los carnavales de Panamá las grandes orquestas de música cubana, puertorriqueña, colombiana, venían a Panamá y de aquí salía se promocionaban y hubo muchos sellos disqueros que hacían la música popular aquí en Panamá, los grandes artistas. A nuestros salones de fiesta llegaban los cantantes. En la Unión Nacional de Artistas, por ejemplo, si recordamos las fotografías del sindicato cuando comenzó en los años 60, 70, ahí tenemos fotografías de todos los artistas famosos cuando eran jovencitos, pasaban por Panamá, iban a los cabarets en Panamá a hacer sus presentaciones. En Colón, iban a Colón bastante. A Colón bastante. ¿Qué pasa? Que todo eso es parte de todo el proceso de los Marines y de la colonia que éramos, porque era un gran mercado estos visitantes que teníamos permanentes en Panamá, y no se puede negar que eran parte del negocio, ¿verdad? De la música y de todo esto, cuando estaban establecidos aquí en Panamá. Y eso era parte de lo que se ve, y cuando escuchas los poemas de Corsi y ves las quejas sobre la presencia de los norteamericanos en Panamá en diferentes versos, cuando él habla de Panamá, puerto y puerta, donde se funde, ¿verdad? Y así, pues, el artista panameño, hay un espacio, una época en que tiene mucho auge, en esa época que te hablo, en que se trató de rescatar todo lo que era el valor del artista nacional, de la cultura nacional, pero todo era digo yo que era una política del Estado por recuperar lo nacional y por resaltar lo nacional y por amar lo nacional. Y de hecho decíamos hace unos días que muchos de los panameños que no aprendimos inglés porque hablar inglés era pro yankee, ¿verdad? O sea, hasta eso significaba. Muchos estudiantes estuvieron en contra de hablar inglés porque eso es de los gringos, ¿verdad? Entonces, el sentir que
lo norteamericano, lo extranjero, lo exterior, es mejor para usar, era mejor ese detergente, era mejor ese producto, era mejor ese alimento. Igual pasa con los artistas. Igual pasa con los artistas. Ahora, hubo un gran movimiento en las escuelas y se enseñaba folclore, habían los juegos florales, había actividad cultural como un eje transversal. Yo recuerdo que todos los niños pasaban por eso y vivieron eso durante muchos años. La poesía, el canto, el teatro, la danza y todo, y se valoraba mucho lo panameño. Pero cuando te encuentras que en las escuelas se va dejando de practicar y se va dejando de presentar y se va dejando de poner las expresiones artísticas como temas importantes para el desarrollo de los niños, de esas habilidades blandas de las que tanto hablamos, que queremos que los chicos tengan, esa empatía, esa solidaridad, esa sensibilidad con el otro ser humano, ese entenderlo, ese comprenderlo, ese sentir que puedes, que la unión de todos hacía un gran espectáculo, una gran fuerza, ¿verdad? Se perdió, no se practica, pero no ¿por se qué? hace. ¿Por qué? ¿Por qué se perdió? O sea, fueron políticas del Estado, digamos, tal vez la situación post-invasión generó otras dinámicas que fueron alejando de eso. ¿Qué pasó ahí? Mira, yo no me atrevería a certificar qué fue lo que pasó, pero yo sí opino que cuando en un momento dado, ay, ¿qué pasa? Me estoy quedando sin batería yo. ¿Por qué? Estoy conectada. A ver. Fíjate, en la conexión a veces uno cree que está conectado. Sí está Pues conectado. Exactamente, a veces me no, acaba de pasar. El sí, cablecito estaba afuera. estaba afuera. No te preocupes, eso Bueno, pasa. vamos de nuevo con la pregunta de por Sí. qué pasa, de qué pasa. Bueno, ¿Por qué yo creo que aquí pasa nosotros eso? perdimos lo que era un proceso de reforma de la educación. Entonces, por temas políticos se rompe esa reforma educativa y echamos para atrás todo. Una reforma que implicaba toda una transformación en la forma necesaria para la evolución, el crecimiento y el desarrollo del panameño como tal, creyendo en su identidad, en su cultura, en su forma de ser. Y así como se atrasa todo, matemáticas, ciencias, español, etcétera. Y entonces se tecnifica el asunto, ¿no? Se van poniendo parches y parches y parches y parches y parches y parches y al final no se hace realmente una reforma, ¿cómo te digo? Integral del asunto. ¿No será que y se desarrolla más la parte de que hay que conocer lo que necesito para trabajar. Eso, vamos a esa parte. Voy a conocer lo que necesito para trabajar. A ver, vamos a esa parte. ¿No será que se primó con los adelantos digitales y tecnológicos, porque comenzamos la segunda revolución, comenzamos una nueva revolución que fue la digital? ¿No será que ante ese gran empuje de lo digital, de la gran revolución digital, eso no condujo al hecho de decir, bueno, ya demasiadas tonterías, vamos a hacer cosas que vayan enfocados al desarrollo tecnológico, vamos a enseñar cosas técnicas, cosas que nos permitan entrar en el primer mundo, el clásico discurso, y nos olvidamos lo demás? Eso no importa. Que te pongas a bailar típico, eso no interesa. Que te pongas a pintar, eso no interesa. Vamos a desarrollar el país y a entrar en el primer mundo, tecnológicamente hablando. Oye, pero espérate. Si ellos, a ver, mi hermano vive en Europa y todos mis sobrinos, que son 3, ninguno está estudiando nada de artes, está estudiando carrera, pero su bachillerato y toda su escuela primó las artes, hicieron grabado, tocaron instrumentos musicales, y estamos hablando de países desarrollados. Él vive en Bélgica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por decir que tengo que obviar eso y meter más que todo cuestiones
técnicas de avance tecnológico, digitales. ¿Eso no es un discurso a medias? ¿No crees? No, eso pienso yo. Yo lo veo así. Yo creo que ese es uno de las deficiencias, de los problemas que hemos tenido, porque no es solamente lo digital. Bueno, necesitamos graduar chicos que tengan preparación en las carreras de comercio, porque el comercio es una carrera que necesitamos para desarrollar qué sé yo, nuestra banca. ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decían nuestras? Ingeniería, La zona bancaria, ingeniería, la industria de los bancos y todo esto, la y los ingeniería negocios, financiera y todo eso. y el tema de las finanzas. Entonces vamos a estudiar finanzas, necesitamos personas que vayan a trabajar en la fábrica, entonces ingenieros en esto, en lo otro, especializados en muchas cosas, pero soslayando la formación integral, la formación de esas habilidades blandas, soslayando la oportunidad de ser sensible un ser humano con el otro ser humano, de sentirme y de colocarme junto al otro, que es lo que te permite la actividad artística al final del rato. Al final del cuento, cuando tú vas a hacer teatro, igual, ¿qué es el teatro? Tienes que formar parte de ese equipo y saber que lo que pase ahí es importante para todos, y no puedo ser yo solamente, sino somos todos y nos convertimos en uno, y todos colaboramos porque el proyecto debe salir. Entonces, eso sirve para la formación de un ingeniero que va a desarrollar proyectos. Claro que lo sirve. Que tenga esa conciencia, esa sensibilidad y esa actitud, ¿verdad? No, que no se puede hacer, porque esto no tiene, hay que seguir las indicaciones. No, yo puedo crear, puedo inventar, y entonces yo me pongo a soñar detrás de un lienzo y a pensar y a pintar y a dejar salir ideas y a mostrarlas a través de un lienzo, de una pintura, ¿verdad? A través de un poema, a través de un cuento, donde puedo escribir y contar. Y entonces la creatividad no es solamente para hacer arte, sino la creatividad es para todo. Pero si tú no desarrollas la creatividad, ¿cómo practicas la creatividad? ¿Cómo practicas la imaginación? Si no es a través justo de cuando lees. Porque cuando veo un video o cuando veo una película, estoy viendo la versión o la idea o la visión del director que leyó el libro y me quiso decir esto del libro, ¿verdad? No estoy viendo mi versión del libro, pero cuando yo leo el libro, mi versión es única, exclusiva. Claro, así es. Es ella, es mi versión, porque cómo yo lo interpreto, cómo yo me lo imagino, cómo yo lo leo, ¿verdad? El libro, de la novela, del cuento, del poema, y esa parte de que, no, hombre, no pongan a los niños a leer esas poesías tan largas que eso los niños no... Mentira. Un niño se aprende un poema, un niño lee un poema de 4, 5, 6 estrofas y lo entiende y lo interpreta y lo analiza, ¿verdad? Y se forma y crea su mundo y crea su historia de lo que es el poema, ¿verdad? Igual en la pintura, lo que quiero decir, los psicólogos analizan las pinturas de los niños para decir lo que está pensando el niño. Entonces, algún valor tiene que tener eso realmente en el ser humano, cuando allí en el lienzo puede expresar lo que siente, lo que piensa, lo que cree, lo que se le ocurre o lo que ni siquiera sabe que está sintiendo, que algo le está afectando y ni siquiera sabe que le está afectando, pero cuando pinta con el pincel, toma los lápices o pinta con las manos o lo que sea, lo hace. Entonces son a través de las expresiones artísticas, que son la forma en que mostramos al mundo lo que somos, lo que creemos, lo que pensamos, lo que sentimos, que es nuestra cultura. Entonces, que nosotros podemos encontrar, identificarnos, conocernos, integrarnos, transmitirnos unos a otros y ser más seres humanos. Porque el problema yo creo que está en que al volvernos solo máquina y querer solamente aprender la tecnología, ok, hago la tecnología, pero ¿para qué? ¿Para qué hago este desarrollo?
con este desarrollo que llego y hago, ¿qué hago con lo que aprendí o qué hago con esta explosión que puedo crear? ¿La vuelvo una explosión para bombardear a otro? ¿O la vuelvo una explosión para, qué sé yo, para hacer una construcción? No sé si logro explicarme, pero No, es lo no, que no, yo sí creo que es yo creo que ya diste en el clavo del asunto de la falta de valoración del artista. Porque cómo un ser humano puede valorar algo que no conoce si claro, nunca recibió la educación para eso. claro. Si no tuve la oportunidad de practicar ninguna actividad artística, si no tuve la oportunidad de compartir otras actividades o otras expresiones de otros compañeros o de otros artistas que han podido compartir con nosotros, porque no solamente es lo que hacemos como niños en el jardín, sino que puedan ir a las escuelas, a las obras de teatro, las presentaciones de obras de pintura, que puedan llevarnos libros, cuentos, historias. Si no tengo acceso a eso y si pienso que eso es una tontería y que voy a perder el tiempo con eso, entonces cuando me viene un actor o un artista y me viene a vender un boleto de una obra de teatro, yo digo, y si no es comedia y me voy a reír un rato, no voy a ir a ver eso. Así es. Porque solamente lo que se ha vendido es que tiene que ser algo para ir a divertirme, entretenerme y ya. Y sí, voy a ir a divertirme, voy a entretenerme, pero también puedo pensar con lo que se propone allí en la obra de teatro. Porque cuando yo puedo interpretar, y como te decía del libro, hacer mi propia historia o mi propia reflexión sobre lo que estoy leyendo, cuando veo una obra de teatro puedo hacer mi propia reflexión sobre lo que estoy leyendo. ¿Ve? Y hay muchas técnicas en las que para muchos directores de teatro el texto es solo pretexto, es solo una excusa. Claro. Usando textos que parecen cómicos y parecen sencillos, yo estoy enviando mensajes que son mucho más fuertes o quejas o reclamos o reflexiones que necesitamos como seres humanos hacer sobre lo que nos está rodeando, sobre dónde vivimos, sobre lo que queremos, sobre lo que deseamos. Y esa oportunidad la perdemos cuando no tenemos acceso a tener contacto con eso. Me dicen, no. No lleven a los niños chiquitos a la obra de teatro porque ellos no entienden eso. Después que la obra de teatro no sea vulgar, ¿verdad? Porque no me interesa. Digo yo, esto es un comentario así como más particular, porque no me interesa someter al niño a algo vulgar, obsceno, inmoral, para mí, según mi opinión, mi punto de vista. Ahora, la obra puede tener lo que sea y hacer lo que sea, y tú puedes decir en una obra de teatro lo que quieras, porque para eso es arte. El arte no debe tener censura, ¿verdad? No. Ni censura moral, porque la censura la pongo yo desde lo que yo, como decía, interpreto o analizo de lo que estoy viendo. Y nadie debería tener derecho a censurarme mi obra de teatro, o mi obra de arte, perdón, porque no cumple con sus parámetros morales. Oye, pero tú que eres de la formación teatral, el teatro en Panamá siempre ha estado siempre en situaciones muy complicadas, sobreviviendo, y a pesar de eso existe. Y existen salas de teatro, y hay gente que trabaja mucho en el teatro, y aparte el teatro ha sido, y aprovechando el discurso aquí de los pósters, de los afiches, de los carteles, el teatro ha sido un gran generador de carteles en Panamá, que no tengan que ver con lo publicitario. Bueno, sí, publicitan la obra, pero precisamente las obras de teatro, y no solamente en Panamá, en todo el mundo, han sido uno de los motores de carteles muy célebres y muy importantes, igual que el cine. Y en Panamá hay una historia del cartelismo que tiene que ver las obras de teatro. Y desgraciadamente no hay una recopilación ni se le ha dado importancia. Yo creo que los mejores carteles que se habrán hecho en Panamá tienen que ver con obras de teatro. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque se han hecho muchísimas cosas muy interesantes
en carteles en los que llamábamos los afiches para la presentación de la obra, que era requisito, era parte como de tu currículum, que tú aparecieras en tu nombre en el afiche para decir que tú estuviste en la obra por la temporada completa, etcétera, ¿no? Y era como un requisito que para presentar la obra tenías que tener un afiche de la obra. No se concebía que tú tuvieras una obra sin hacer el afiche. Y te digo porque nosotros en Universidad Tecnológica hacíamos obras de teatro que tenían temporadas cortísimas de 2 o 3 presentaciones por 2 o 3 semanas, por semana, y hacíamos afiches de la obra. Sí, no, es que eso es, y en la actualidad el afiche es inherente a una obra de teatro. A la obra de teatro, claro. En todos lados, igual que el cine también ha sido y claro que el cine tiene más amplificación y se coleccionan más los carteles cinematográficos, pero muchos carteles de obras de teatro han sido muy, muy espectaculares y incluso hay carteles que, por ejemplo, los carteles checoslovacos, los carteles polacos, tienen que ver mucho con obras de teatro y son carteles célebres y cartelistas célebres a nivel mundial han hecho muchos carteles de teatro. Entonces, el teatro es una gran manifestación artística porque aparte, y aparte también ha ayudado el cartel. O sea, si no hay obra de teatro, no hay cartel. No hay afiche. No hay afiche, no hay cartel. Bueno, pero sí, el teatro, de hecho, en mi definición del teatro es un arte escénico que combina a todas las otras artes para hacerse realidad, ¿verdad? Porque no necesita de ninguna en particular, ¿verdad? Aparte del texto, el actor, y puede no tener texto, el actor, el escenario y el público para que se dé el hecho teatral, pero tú involucras en el teatro la música, la danza, la pintura, bueno, la literatura, por supuesto, tienes todo el tema de los diseños, el grafismo, el diseño de los gráfico, maquillajes, de los peinados, de los vestuarios, de las escenografías, los mobiliarios, las decoraciones de los espacios, utilería, ¿verdad? O sea que si ves, el teatro combina como a todas las otras artes, las invita a estar aquí presentes dentro de un espectáculo de teatro propiamente dicho, y tienes teatro en una gran diversidad, tanto de espacios como de formas de presentarlo. Y como te decía, espectáculos desde los infantiles, los familiares, los políticos, los sociales, los de protesta, ¿verdad? Bienvenidos sean todos. Bienvenidos sean todos, y ojalá que aquí se practicara algo más que la comedia ligera. Claro. Claro, pero obviamente la comedia ligera atrae un poco más de público, ¿no? La comedia ligera es el teatro comercial en Panamá. Ajá. Pero me parece que de pronto espacios como la universidad, que tiene una facultad de Bellas Artes, debería exponer al público más puestas en escena, claro, de obras, de clásicos, de obras de experimento, de obras de autores nacionales, de obras con otros perfiles que no son el perfil de la comedia ligera, para sacar la sonrisa fácil, pasar un rato divertido y ya me voy a mi casa a descansar. ¿Y qué ha pasado al teatro universitario? El teatro universitario, por ejemplo, la Universidad de Panamá ha decaído en los 70, en los 80 hubo. Bueno, yo no digo que ha decaído, lo que pasa es que antes no había antes de que existiera la Facultad de Bellas Artes, había un movimiento muy grande desde la Facultad de Humanidades y desde la Facultad de Comunicación Social, un movimiento muy fuerte de teatro. Y entonces el teatro no se hacía por una facultad o por un espacio o por un grupo, sino por un grupo de teatro universitario que invitaba o que llamaba a gente de todas las facultades, de todas las, ¿verdad? Era muy abierto y era muy ¿cómo te digo? Era más atrevido, me diría yo, porque tenemos a grandes directores como Edwin Cedeño
se forma en este teatro universitario. Anais Morán, otra gran actriz, también se forma, genera en este teatro universitario. Tenemos un sinnúmero. El maestro, que bueno, ahora tengo rato que no oigo de él, pero estuvo en el teatro universitario dirigiendo y estuvo apoyado por la profesora Isis Tejera, la profesora, ya te mencioné a Anay, pero estaba también la profesora Delia Cortés, que Anay Morán, Delia Cortés e Isis Tejera fueron como las gestoras de que se formara la Facultad de Bellas Artes, las que se sentaron, como quien dice, a escribir todos esos proyectos y procesos para que la Escuela de Música de la Facultad de Humanidades se transformara en lo que hoy es la Facultad de Bellas Artes. Eso es historia patria ya. Imagínate. Eso ya es historia patria. Pero todavía están con nosotros, excepto Isis, que ya se nos fue, ¿verdad? Pero cuando nace la Facultad de Bellas Artes, entonces ya se quiere como formalizar más el asunto y dejan de existir estos otros grupos en la universidad. Ok. Dejan de ser esto, porque se trabaja mucho en lo que es la misma facultad y la formación de especialistas dentro de la facultad. Se trajeron especialistas internacionales como el maestro Mario Peña. Recuerdo yo a Mario Peña que como en el segundo año que estábamos en la Facultad de Bellas Artes, que se funda en el año 93, en el año 94 llega este señor Mario Peña, que era un becario Fulbright, era director del Teatro Latinoamericano de Nueva York, y vino a darnos un taller, y se queda con nosotros por 2 años, o sea, 4 semestres, dando las clases de dirección y todo esto patrocinado por la Fulbright, y fue una gran inyección para el inicio de la Facultad de Teatro, digo, la Escuela de Teatro en la Facultad de Bellas Artes. También estuvo Alcázar, don Javier Alcázar, que también vino del teatro no de Japón, venía graduado de allá, pero él venía formado en Chiapas, en México, y mucho teatro autóctono, ¿verdad? Y desarrollando técnicas de lo que él llamaba la energía creadora, y así se forma ellos ayudan en la formación, el crecimiento de lo que fue la Facultad de Bellas Artes, que tuvo que adoptar y a los maestros del teatro en Panamá y ponerlos para dar clases a los estudiantes de Bellas Artes, de teatro, de la Escuela de Teatro. Pero era gente que, como decíamos hace un rato, pasó por eso, creció haciendo eso en sus espacios de estudio, en las escuelas primarias, en las escuelas secundarias, en la universidad, ¿verdad? Y hacían teatro, hacían danza, hacían todo esto, más allá de que solamente, de que no existiera una facultad de Bellas Artes. Claro, y eso ayudó mucho a la creación de esa facultad, pero ahora estamos ante una situación, un nuevo siglo, y yo quería leer la parte de lo que son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el Protocolo de San Salvador, en el cual se establece precisamente el derecho del individuo a la cultura. Y entonces ahí es donde te quería hacer una pregunta. Eso fue como en el 2016, y bueno, se ha estado luchando por la ley de cultura. Y al fin ya hay una ley de cultura. Y al fin hay un Ministerio de Cultura. Correcto. La ley de cultura es bastante buena, ¿eh? O sea, yo la he leído y es bastante completa, bastante completa. Y de los principales objetivos es los derechos culturales de los derechos culturales, y yo creo que ese protocolo de San Salvador fue quizás algo muy importante para el establecimiento de esta ley de cultura, aparte que es muy reciente. Y de repente está el ministerio. Y de repente viene la pandemia. Y de repente, sí. y de repente hay quejas de los artistas, los creadores, que porque el ministerio, pero bueno, la pandemia ha sido atroz.
Y aparte el ministerio, ¿cuánto tiempo tiene? Sí, Entonces, exacto. Quizás estamos quejándonos, pero, y yo a lo mejor me quejé también en un momento dado, pero me pongo a pensar que quizás no, las cosas no son tan rápido. Y esto lleva tiempo, y más tenemos que salir primero de esta crisis, producto del COVID. ¿Y qué expectativas tienes o qué visión tienes de lo que puede hacer esta ley de cultura y de lo que puede hacer el ministerio y de lo que el Meduca, que todavía no ha habido una reforma integral a la educación, Ay, puede rescatar esa de lo que habíamos hablado, de la necesidad de volver a tener una educación integral para elevar el espíritu de la sociedad panameña, del individuo panameño, porque no es nada más decir, no, es que los creadores, los artistas son los que tienen que hacer el trabajo. Sí, pero ¿y la sociedad? En un país que por muy pequeño que sea, tiene una riqueza cultural bastante impresionante, folclórica, artística, que hay muchos artistas de todo tipo, a nivel musical, a nivel de las artes visuales, el diseño gráfico, que yo soy me puedo considerar un gráfico panameño, un diseño gráfico panameño, porque realmente mi carrera laboral ha sido aquí, en Panamá. Prácticamente yo no me considero, ni siquiera, yo estudié en México, no me considero un diseñador hecho en México, sino que es hecho, incluso para que tú sepas, trabajé escenografías, trabajé carros alegóricos, yo tuve hice de todo, y tuve esa dicha de poder incursionar en todo ese tipo de esferas. Y que actualmente el diseño gráfico es considerado una disciplina artística, gracias a Dios, que antes no se valoraba así. ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que existe un movimiento artístico de toda índole, de todas las ramas del arte en Panamá, que nos va a llevar a digamos, posiblemente en esta década de los 20, a otros niveles de expresión artística en que sea valorado también? Porque yo una vez hice una encuesta en que la gente ya aprecia el cartel, por ejemplo, en el caso mío, el cartel como expresión artística. Incluso algunos llegaron a pensar que hay cartelistas en Panamá. Tal vez haya cartelistas y tal vez no los conozcamos y hayan hecho mucho cartel. Tú que estuviste en teatro, a lo mejor había alguien que se la pasaba haciendo y diseñando carteles. ¿Tú crees que estamos ante el preámbulo de un escenario más interesante en el desarrollo de las artes panameñas y que la sociedad misma panameña pueda valorarlo? Bueno, mira, el tema, yo creo que el solo hecho de que ya se haya aceptado la necesidad de crear un Ministerio de Cultura, de que veamos que las expresiones artísticas necesitan promoverse, de que tengamos la oportunidad de que a través del ministerio se preocupen por la protección de los derechos culturales de todos los panameños y que, bueno, tengamos la oportunidad de que se desarrollen proyectos y programas para el fomento de la práctica y la enseñanza de la actividad artística cultural, no solo, como decíamos, a nivel de los profesionales, sino a nivel de las comunidades, a nivel de las academias, a nivel de la escuela, ¿verdad?, de las universidades. Es como, digamos que un avance, un paso, no lo es todo, porque definitivamente, por ejemplo, hay mucho que hacer para haber llegado a que la gente acepta. A ver, en eso te hago una anécdota así chiquitica. Yo recuerdo cuando comenzamos a hacer ensayos nosotros de un grupo de teatro en una universidad, decían, oye, pero si quieren estudiar baile y teatro, váyanse para allá, para la Facultad de Bellas Artes, porque aquí vinieron a estudiar matemática y física y tecnología, ¿me explico? Y los veían mal a los muchachos, cuando eso a los chicos les sirvió muchísimo, claro, en su desarrollo, en su crecimiento, en su formación, y en eso de no hay nada que no puedas hacer, si no lo sabes, invéntalo, créalo, prodúcelo tú. Es un avance.
proyectos como por ejemplo el hecho de que se esté levantando una data de quiénes son la gente que está produciendo arte en el país. Procesos en los que se puede estar tratando de crear una cuenta satélite sobre el impacto económico que tiene la actividad artística dentro de la economía del país, para que entonces se vea que eso realmente genera dinero, genera ingresos, mueve la economía del país. Un espectáculo puede mover la economía del Claro país. que sí, mueve muchas Una cosas. obra de teatro, no solamente lo que se le va a pagar de pronto a los artistas que están en todo el proceso creativo y en las presentaciones, al dueño de la sala, a todos los que venden los insumos que se necesitan para hacer realidad el proceso creativo de la obra de teatro, sino cuando vas a los espectáculos, lo que paga el público que asiste, lo que invierte el público que asiste para asistir, se mueve, usa gasolina, o sale, come en la calle, Hasta el paga la taxista, niñera para que cuide a los niños, hasta qué el sé yo, taxista, lo que sea. le pago al taxista, me compro una blusa nueva, voy a hacerme el blower porque voy al teatro, me corto el cabello porque me explico, o sea, todo eso que se genera alrededor de un espectáculo, de una actividad cultural, mueve la economía de un Claro, país, de una sí, ciudad, sí. ¿verdad? Por eso es que entonces valorar cuando se hace una feria en un pueblo, las presentaciones de música, los espectáculos que se hacen dentro de una feria, las ventas de la comida, de las artesanías, las muestras de todos los productos que se hacen en una feria, mueve la economía del lugar donde se realiza. Claro. Que la gente pueda valorar que eso es a través de la expresión artística. Porque si yo hago una feria y no pongo nada que ver, ni un espectáculo, no pongo música, no pongo nada más que las gallinitas y las vacas allí, va a ir muy poca gente. Exactamente. Y va a tener muy poca acogida. Y se va a mover muy poco dinero. Pero en cambio se mueve el pueblo entero cuando todas las noches hay espectáculos, show, presentaciones de folclore, presentaciones de artistas nacionales, internacionales, etcétera, etcétera. Entonces, esas valoraciones de lo que impacta en la economía, la actividad artística, ese poder tener un censo de la gente que hace actividades en las diversas actividades que realizan los artistas musicales, los bailarines, los cantantes, los teatristas, los artesanos, qué sé yo, los que hacen gastronomía, los que hacen, como dices tú, los carteles, los que hacen todo este tipo de actividad, los pintores, los diseñadores, los escritores, ¿verdad? Tener ese censo es un avance para que podamos promover la presencia de ellos ante el público, ante la comunidad, y que se pueda entonces visualizar en números, en cifras, porque la gente ahora todo lo quiere ver en cifras, en porcentajes, lo que representamos los artistas para la economía del país, lo que representamos los artistas para la sensibilización del país, lo que representamos los artistas para resguardar el patrimonio histórico del país, ¿verdad? Entonces, son procesos que no se van a hacer en un día ni en un año. De hecho, siendo un poco infidente, mientras no se daba el vale digital, no se tomaba en cuenta la inscripción de Súmate Ya para el vale digital, la gente no se inscribió en el Súmate Ya, y cuando se comenzó a dar el vale digital, la gente se anotaban ahí y se querían hasta colarlos que ni siquiera tenían currículum de artistas, ¿verdad? Bueno. Parte de la cultura del panameño. Por ejemplo, el Teatro Nacional no fuera tal si no hubiera artistas. Claro. ¿Qué sirve tener una belleza de arquitectura si no se presenta nada artístico ahí? Exactamente, y lo único que vamos a conseguir si no le damos calorcito es que se nos vaya a perder el teatro. Exacto. Pero todo esto, que la posibilidad de que a través del Ministerio de Cultura se puedan ir creando, hay proyectos en los que se están instalando espacios de lectura en lugares inauditos, en montañas, en cerros, en por allá, en lugares donde no se sueña con una biblioteca, pero se lleva un espacio donde se pueda leer, libritos para leer, para comenzar un proceso, porque no vas a ir y le vas a decir a la gente, vengan aquí, hagan esto, y ahora todos van a hacer música clásica, y todos van a hacer ballet, y todos van a hacer bellas artes. No, porque hay que respetar también la idiosincrasia de los pueblos y los sentires y los saberes de ellos. Pero
comenzar movimientos dentro de las comunidades que le permitan el acceso a los niños a esos saberes ancestrales, a los saberes de los abuelos, a los saberes de los mayores. Por ejemplo, un momento en que tú dices de que, bueno, si no sabe bailar salsa no es panameño, ¿verdad? Y tú ves que los panameños bailan salsa, o bailan cumbia, pero el panameño se mueve, el panameño por idiosincrasia se mueve cuando escucha la música, cuando oye los ritmos, ¿verdad? Entonces, pero ¿cómo se transmite eso? No tienes que ir a una escuela para que te enseñen a bailar salsa. No tienes que ir a una escuela para que te enseñen a bailar música popular de ninguna clase. Eso se hace en las fiestas familiares, en las reuniones familiares, en los encuentros de las comunidades, en las reuniones de la familia ampliada, que es tu vecino, que es tu, ¿verdad? La comunidad donde te desarrollas. Yo creo mucho en el trabajo de la comunidad. Y yo creo que esa es una de las cosas que se ha perdido. Y una de las cosas que hace que valoremos menos a los artistas. Porque cuando tienes un trabajo comunitario, cuando tienes una comunidad que se relaciona, que interactúa, que comparte, se transmiten los saberes de unos a otros, de los mayores a los, la forma de comer, la forma de cocinar, la forma de preparar la comida, del sabor del panameño, la música, la forma del baile, todo tiene que ver con la forma de lo que somos, y esa es la comunicación que se da entre unos y otros, comenzando con tu vecino. Esa forma en que nos han tratado de llevar, y ahora con la pandemia peor todavía, esta es una crisis para mí existencial, de que la puerta del vecino cerrado, el distanciamiento, la boca tapada, no te veo nada más que los ojos aquí como misterioso. Ahora los que andamos tapados somos nosotros, no los maleantes, no solo los maleantes. Entonces, no saber con quién vivo al lado, no saber qué pasa con el que está al lado mío, no saber qué siente o qué piensa el que está enfrente mío, cuando somos 4 apartamentos que estamos en un mismo piso y esa puerta ni siquiera sabemos cómo se apellida el vecino de enfrente. Esa convivencia se da a través de estos espacios comunitarios, de esa relación comunitaria. Entonces, me imagino yo, a través del ministerio, la siembra de centros culturales que permitan esta interacción, ¿verdad? Claro. En la comunidad, en lugares pequeños, en lugares más grandes, en centros culturales más preparados para los turistas, para los espectáculos, para las ventas de las artesanías, para todos, ¿verdad? Entonces, son cosas que no se van a dar en un día, quizás no se van a dar siquiera en un periodo presidencial, pero si se establecen políticas públicas que nos lleven hacia eso, yo creo que es la tarea urgente. Ahora, ¿quién administraría esos centros culturales muy importantes? ¿Los municipios? ¿El mismo Ministerio de Cultura? ¿Quién sería el administrador de esos centros culturales? O incluso la gestión privada puede originar centros culturales. O sea, claro, yo creo que sí, yo creo que estamos llamados todos en las comunidades y en las diversas regiones, dependiendo de las posibilidades que haya, porque hay, con el tema de la descentralización, hay la posibilidad de que desde los municipios, desde las juntas comunales, se generen espacios o se desarrollen programas, porque el tema es que de pronto puede que existan lugares que son centros culturales, pero no se desarrollan programas que lo promuevan como tal. No se desarrollan, tengo el espacio, pero no tengo qué voy a hacer allí y con quién lo voy a hacer y cómo lo voy a comenzar. ¿Cómo lo va a comenzar? ¿Verdad? Y de pronto tiene que ser, como te decía, una política, un diseño de una política de cómo es eso, de cómo va a funcionar, de a través de qué se va a financiar, de a través de quiénes lo vamos a promover, quiénes lo van a hacer autosostenibles, ¿verdad? Porque yo recuerdo cuando viajé a España que en muchos lugares había estos centros culturales y era el centro donde se reunían las señoras para jugar, para tejer, para bordar, los chicos para bailar, para cantar, los fines de semana para hacer la velada del barrio. Fui a Argentina y veo como un colegio se convierte en un centro cultural donde
se hacen talleres y periódicamente, cada 3 meses o 6 meses, yo llegué, tuve la dicha y la suerte de que estuve en la fecha en que tenían este centro cultural que tuve cerca de donde me alojaba, tenía una presentación como de fin de curso, y allí vimos desde danza, vimos coros, vimos instrumentistas, vimos solistas, vimos bandas, vimos declamación, vimos sketch de teatro, vimos acrobacia, un montón de actividades, de expresiones artísticas que presentaron como consecuencia de la convivencia en el colegio, en las horas en que el colegio no daba clase, de la gente que vivía alrededor de la barriada. No se tuvo que hacer un centro, invertir dinero exclusivo solo para el centro, sino que se fue regenerando el centro dentro del centro educativo, que es una alternativa. Y lo vi allá en Argentina, lo vi la oportunidad, tuve oportunidad de ver a los chicos cantando tango, bailando tango y todo lo demás. En la comunidad eran grupos comunitarios con los vecinos del barrio, de una alta calidad de producto. Claro, porque tenían entrenadores, tenían espacios para practicar y lo hacían. Igual lo vi en España. Entonces el centro cultural no es una novedad, no es un descubrimiento fantástico ni extraterrestre, existe en muchos otros lugares. Y yo creo que es importante que nosotros desarrollemos estos centros que sean, como les digo yo, intergeneracionales, ¿verdad? Que sean diversos en cuanto al tipo de actividades que se realicen, ¿verdad? Y que puedan ser no solamente para aprender, practicar, sino también para mostrar, y sea un sitio de encuentro, de intercambio, de relación entre los miembros de los vecinos de la comunidad. Claro, sí, sí. Y yo creo que de varias esferas se puede hacer ese trabajo. Y yo creo que, y ahí sería también una forma de hacer que la misma sociedad o la comunidad se integre a las gestiones artísticas. Y ahora me pongo a pensar también en un fenómeno que no hemos tocado. Me acuerdo que el doctor Luis Pulido Ritter hablaba del gran fenómeno que son los desfiles patrios, en el cual toda la sociedad panameña, la confección de los trajes de batuteras, de los muchachos entrenándose desde mitad del año para las bandas, eso es una integración de toda una sociedad a una cuestión cultural y en cierto grado artística, claro que sí. y que confluye todo en una sociedad. No, yo creo que estás dando en el clavo de la situación. No es solamente educar a nivel de las escuelas, sino que también educar a nivel de esos centros culturales. O sea, quizás pueda haber de la mano todo como tú dijiste, un proyecto cultural muy ambicioso que incluya centros artísticos, centros culturales, los mismos trabajos en la educación en primaria, en bachillerato. O sea, yo creo que sería uno de los gestores del Ministerio de Cultura junto con el Ministerio de Educación. Podría darse eso, incluso incorporar a la empresa privada. Por ejemplo, yo voy a exponer la exposición de carteles en la biblioteca de Boquete, y la biblioteca de Boquete se ha vuelto un centro comunitario en Boquete, y es de gestión privada. Entonces, es de gestión privada. Y es de gestión privada, y está funcionando porque no es nada más biblioteca, sino que ahí hay galerías, ahí también hay presentaciones musicales, y también llevan a las comunidades, a los niños, a que pinten, a que hagan actividades y todo eso. Entonces, también podría la empresa privada formar centros culturales, bibliotecas o ese tipo de cosas. Yo creo que se puede hacer un bonito trabajo. La empresa privada, los clubes cívicos. Creo que los clubes cívicos en Chiriquí están haciendo un trabajo que tiene que ver con esas cosas. Entonces yo creo que aquí todos los organismos o todas las gentes o los grupos podríamos trabajar en esto. Panamá Poster Group también podría plantearse
colaboraciones con centros culturales, con bibliotecas, en el cual, por ejemplo, una de las ideas que tengo, y estoy tratando de hacerlo, es aproximarme a escuelas, no importa que sean privadas, y empezar a hacer actividades de cartel con los niños de primaria, muchachos de secundaria, de bachillerato. O sea, tratar de generar programas de apoyo a la educación. Entonces, yo, por ejemplo, esa es una idea que yo tengo. Y yo creo que se puede hacer. Entonces, yo creo que todos los grupos podríamos hacer cosas. Sería muy bonito eso. De una u otra forma. Incluso yo digo que las asociaciones de los artistas también deberían preocuparse por ese tema, porque si uno no forma público, no tiene a quién presentarse. Exacto. Si no formas público, si no le enseñas al público, si no haces que el público guste de lo que tú estás haciendo, no te va a apoyar, no va a participar, no va a participar de la actividad. Entonces es muy importante que, como te digo, que todos nos sintamos en la responsabilidad, en la necesidad de hacer esta gestión para que las expresiones artísticas sean promovidas, sean utilizadas para esa interacción social que necesita el hombre panameño, esa comunicación que necesita el hombre panameño para sensibilizarse, para comunicarse, para ser más feliz, sencillamente. Así mismo es, porque... Para ser más feliz. Porque, yo creo, sí, efectivamente. Sí, en lo pequeño, si llevas a tu niño y tu niño participa de una actividad y se organizan y hacen un grupo de baile o de música folclórica o de lo que sea, y el día que van y se presentan, qué alegría, no solamente va el papá, la mamá, va la abuelita, el tío, el primo, todo el mundo va porque va, todo el vecino va porque quieren ver al niño bailar, o al niño cantar, o al niño recitar su poema. Y así hay mucha actividad que se podría dar, y sería una actividad de un ocio positivo, porque se necesita en el ser humano ese ocio positivo, ese ocio, esa diversión, ese entretenimiento que te haga sentirte bien. Y tú sabes que la gente está ávida de eso, y yo lo he visto, yo todavía dirijo el área social donde yo vivo, y a mí se me ocurrió hacer una fiesta de Navidad, una fiesta con árbol encendido, y tuvieran las caras, y contratamos a alguien, hicimos espectáculo, y la cara de la felicidad de las personas, los niños, o sea, la gente quedó encantada, quedó feliz. Y lo que tú estás diciendo es clave. O sea, yo creo que ya hemos tocado porque no, yo te dije antes, cuando te contacté para hacer la charla, que sí, que hay que apoyar al artista nacional, bla, 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 y la gente siempre le dice lo mismo. Ajá, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos ese problema? Y aquí se ha tocado, y me encantó porque cuando yo vi tu charla en el Seminario de Cultura, me di cuenta que tú estás clarita, porque no era nada más decir, no se valora al artista, sino que tú dijiste, ¿por qué no se valora? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y ahí está la clave. Y entonces también diste las soluciones, porque no es nada más decir el origen, sino también decir cómo vamos a hacer, cuál es el camino a seguir. Y creo que el camino es claro. Y aquí lo hemos ventilado totalmente, todo, desde los orígenes, el por qué se ha dado, por qué hemos caído en un bache y cómo podemos salir de este bache. Bueno, la ley de cultura existe y ya existe el ministerio. Bueno, debería haber una reforma educativa. Alguna gente dicen por ahí que es una constituyente. No sé, pero lo que sí sé es que la sociedad necesita eso, porque hay que dar un refresh. La pandemia vino a ponernos en evidencia muchos problemas que teníamos. Carencias también. Tal vez la vida que llevábamos no era tan feliz como queríamos. Era muy superficial en algunos casos.
Y yo creo que es hora que la sociedad haga un refresh, haga un reseteo de lo que estamos haciendo. Esta pandemia nos vino a dar en todos los sentidos, a nivel social, cultural, económico, político, sanitario básicamente, pero todo el problema que ha generado y nos ha puesto en evidencia todos los problemas que teníamos. Entonces, hagamos un Pero mira, reseteo. Hagamos un reseteo. Ese reseteo yo creo que hasta en el tema que estamos tratando de la valoración del artista ha sido importante, Sí. porque quizás antes de haber estado encerrados, porque estuvimos encerrados casi 6 meses, encerrados, Sí, horrible. encerrados. Ahora estamos saliendo y estamos, qué sé yo, haciendo actividades, pero tuvimos un tiempo que la cosa estuvo dura y estuvimos encerrados. Y ese tiempo que estuvimos encerrados y que no podíamos movernos y que solo podíamos salir el día que nos tocaba la cédula o el día que teníamos permiso y que la gente estaba trabajando desde su casa y que todo lo demás, ¿qué fue lo que nos mantuvo a nosotros activos, distraídos, relajados? El arte. Claro. El arte, el libro que teníamos que no habíamos podido leer, la música que escuchamos, a la que antes solamente oíamos, sí, porque ahora la escuchamos y la disfrutamos, porque teníamos tiempo para hacerlo. Todos los espectáculos, todos los artistas nacionales que se presentaron por televisión y que se grabaron con todo el problema de pandemia, pero se grabaron y se presentaron, todo lo que se sacó y se destapó. Y vimos entonces, oye, qué importante es que este señor pierda su vida ahí sentado detrás de un libro escribiendo y que publique este libro, porque ahora yo lo he podido disfrutar, o que me toquen esta música, sí, o que me hagan este baile, y esta obra de teatro que estaba grabada ahí hasta de manera hasta informal, hasta solamente como para documentar la obra de teatro y decir que aquí se hizo esto, y cómo eso sirvió para hacer una presentación de teatro a través de las pantallas, y cómo lo disfrutamos, y cómo entonces comenzamos a valorar la importancia que tiene el arte en nuestra vida. Entonces, si nosotros tuvimos la oportunidad de ver la importancia que tiene el arte en nuestra vida, entonces de pronto también pudimos darnos cuenta la importancia que tiene el artista que produce esa obra de arte, claro, para nosotros. Porque si no existiera ese vago que está ahí echado pensando y pintando y haciendo cuadritos, no habría exposiciones de pintura. Es verdad. Había gente, esa niña se la pasa todo el día practicando, bailando, saltando para aquí, saltando para allá y no hace otra cosa nada más que estirar y bailar, oye música. Te voy a dar un ejemplo. El maestro Roy Arcia, en la escuela de verano, hizo una tremenda bienal de arte en que participaron 28 países. ¿Cuándo se había hecho eso? Virtualmente. Y eso era impresionante, la cantidad de obras. Sí. Este grupito que está acá atrás, de Panamá Poster Group, es producto de la pandemia. O sea, yo antes de la pandemia jamás pensé que iba a ser un grupo cultural. Un grupo de promoción del cartel. O sea, esto es producto de eso. Y no solamente, aquí hay una cantidad de personas que han estado generando obras de arte, webinars, seminarios de cultura, seminarios de arte, exposiciones virtuales. Revistas digitales de cultura. Lo que uno jamás pensó que iba a dar una clase de teatro por internet. Jamás concebí. Entonces, o sea, yo todavía no las tuve que dar, pero todavía no lo siento igual. Pero bueno, lo que hay cosas teóricas y técnicas que se pueden compartir de una u otra manera a través de la internet. Y bueno, en vez de tener estudiantes, los 10 estudiantes que se matricularon en un curso, ahora una maestra puede tener estudiantes muchos más y de muchos otros países, no solamente panameños. Mira que la doctora Mónica de la Barrera, que es una especialista en México, ella dice que presentó un libro y dice que lo hizo virtual y dice que tuvo 10,000 espectadores. Ella dice, si yo lo hubiera hecho físico antiguamente, jamás hubiera tenido ni siquiera 500. Igual están, por ejemplo, los festivales de cine, que se han hecho festivales de cine y que han tenido gran participación
a nivel internacional, porque es a través de las plataformas, lo que no se daba en lo presencial, ¿verdad? Porque se hace a través de las plataformas. Claro. Y esa comunicación. Entonces, yo creo que la pandemia no es que, digo, de todo uno tiene que sacar lo positivo. Claro. Y lo positivo de esto ha podido ser una de las cosas positivas, que se valore la obra artística y que se valore al que produce una obra de arte. Yo creo que y yo creo que eso en nuestro Panamá era muy necesario, y que se descubriera tanto talento que tenemos aquí en nuestro país, que estaba detrás y sin la oportunidad de presentarse. Y se ha mostrado. Y lo han visto. O sea que ya está respondida en cierto grado la pregunta del futuro de las expresiones artísticas en este país y la valoración del artista. Entonces tenemos bastante optimismo de que la valoración cambie y ya entonces se empiece a apreciar. Yo creo que sí, porque es que hay que dar la oportunidad para trabajar, para que el ministerio realmente pueda defender los derechos de los culturales de los panameños, y para que los artistas se sientan con la oportunidad de participar. Ahorita se están haciendo, a pesar de que estamos en pandemia, se están haciendo festivales. Ayer cerró la convocatoria del Festival de Música de Cámara, que está desarrollando casualmente la Dirección de las Artes del Ministerio de Cultura. Se van a abrir convocatorias para festival de teatro, de danza, los premios de literatura y todo esto. Y yo creo que eso contribuye al fomento de la actividad cultural, artística y cultural dentro del país, a pesar de que estamos en la pandemia. Se le dio, por ejemplo, a los artistas la oportunidad de que trajeran sus propuestas de arte y las presentaran en el teatro. Bueno, el Teatro Balboa ahora lo cambiaron al Teatro La Huaca, pero el Teatro Balboa y el Teatro Anita Villalaz se les daba gratuita el aforo a los artistas. O sea, tú presentabas tu obra y lo que podías recaudar era para ti. Excelente. Para tratar de darte un apoyito, porque claro, no te va a resolver, porque tampoco puedes tener un aforo tan grande, no puedes tener 300 butacas, pero puedes tener, pero es algo, aunque sea 100 que tengas de las 300, pero es algo. Y entonces no exonerado de tener que pagar renta al teatro, de tener que pagar los técnicos del sonido y de la iluminación, que son costos que asumió el ministerio para los que presentaron los espectáculos. Y hay varias propuestas y varios espectáculos que se han presentado en ese marco. Sí, yo creo, y bueno, ahora se avecina el Bicentenario, el mes de noviembre, y creo que se está preparando, me da la impresión que se está preparando muchas cosas. Obviamente, claro, va a ayudar mucho también la vacunación, que creo que viene una vacunación masiva en los próximos meses, ya a partir de este mes. Y yo creo que ya para finales del año vamos a tener algo un poquito mejor la cosa. Sí, bueno, esa es la esperanza que yo tengo. Esa es la esperanza. Porque recuerda que al principio de esta pandemia pensábamos que en 1 o 2 meses encerrados ya pasaba todo. Pero, y ya vamos por año y medio. No, pero ten en cuenta que somos un país con poca población. Entonces yo creo que si nos llega una gran cantidad de vacunas, posiblemente y simplemente un buen sistema en base a la práctica que se ha tenido, yo creo que podríamos tener un 80%, un 70% de la población vacunada. Somos apenas 4 millones. O sea, imagínate países tan grandes como México, que tiene más de 100 millones. No es fácil. Aquí vacunar por lo menos 3 millones o 2 millones y medio es más viable y se puede hacer en 3 meses. Entonces, esa es la esperanza que yo tengo. Y sería bueno que para noviembre llegáramos un poquito más protegidos para que se pueda hacer actividades un poquito y se reactiven muchas cosas. Claro, claro. Pero yo sí también tengo la valoración de que yo no sé, yo en lo personal confío y tengo la sensación que las artes en Panamá van a aflorar de una manera muy hermosa en esta década de los años 20 que estamos bueno, en esta década, ¿no? Del 20 para adelante hacia el 30, vamos a tener unos 10 años bastante fructíferos. Yo creo que sí creo, bueno, esa es la valoración que yo tengo. Espero
que cambie todo y que la gente empiece a apreciar el arte. Aparte que se ha sacado mucha creatividad en las personas. Pues claro, pues ha claro. habido mucha, la gente se ha vuelto muy creativa y no solamente los artistas, las propias personas se han vuelto muy creativas. Hay gente que de repente está haciendo, tengo una amiga que hace cosas para los cumpleaños y ha aprendido a manejar el acrílico, a manejar esto, tiene esta impresora y hace cosas muy creativas, estéticas, ornamentales, pero de todas maneras no dejan de ser creativas. Claro, claro. Y yo creo que y ahí ha generado la sensibilidad de la persona. Yo tengo amigas que están haciendo eso y se sienten artistas, y eso está bien. Claro, claro. Porque esas personas pueden valorar entonces a los artistas visuales, a los pintores, a esto, y puede valorar eso también, porque ya tiene un manejo sensible. Ya no es nada más frío, hay un manejo sensible en todo, estético. Yo creo que sí, ha sido un proceso, ya te digo, ya el solo hecho de que ya aceptáramos de que necesitábamos crear un Ministerio de Cultura, es un proceso que viene en beneficio de la valoración, porque el del tema de hoy, de la valoración del artista o de la valoración de la producción artística, porque vamos desarrollando más oportunidades. Otro ejemplo es el que ponía la profesora Gloria. Antes, yo también bailé en un tiempo. Ah, sí, yo me acuerdo. Fue muy bueno que haya dicho eso, ¿no? Sí, entonces, cuando nosotros bailábamos, nos pagaban $5 por cada presentación. O sea, porque nos daban que $60 de lo que le pagaban al artista para el ballet que lo acompañaba. Y los $5 se nos iban en el taxi para ir para la casa. O sea, que lo hacíamos simplemente por amor al arte. Pero bueno. Después ya el tiempo pasó y eso ya se fue consiguiendo que se pagara mejor al artista y que se pagara al grupo de baile. Y ya te tocaban a ti $50 por presentarte una noche, ensayabas, pero te presentabas el espectáculo y te pagaban $50 por bailar. Nadie daba un centavo por los bailarines, nadie pagaba nada, nadie iba a ninguna escuela, nada de esto. Recuerdo yo que todo el mundo te miraba mal cuando tú decías que tú bailabas, que, no, yo bailé con Solinka. Eso no suena muy bien. Pero ahora tenemos las academias de baile llenas de gente, llenas de no solo niñas, de niñas y niños que bailan. Y la gente paga ahora los $50 todos los meses para que los niños vayan a bailar a la academia, aprendan a bailar y se presenten en los espectáculos. Y bueno, ya no hay Teletón por el tema de la pandemia y todo lo demás, pero en los primeros las primeras presentaciones del Teletón en Panamá, los bailarines que hacían el opening eran todos extranjeros. Aquí no había bailarines para hacer un opening de la necesidad de ese espectáculo, ¿verdad? Y después, todos los bailarines que ocupaban esos espacios eran panameños. Y ahora es una pelea conseguir espacio para presentar a tu academia en ese Teletón. Entonces quiere decir que la gente está valorando la posibilidad de que puedas ser un bailarín y que puedas presentarte en un espectáculo para el público y el público pagar por ir a ver ese espectáculo. No, y ahora, antes que se me escape, bueno, el gran auge que está viendo ahora del arte urbano. Y la gente valora mucho lo que está viendo en las calles del arte urbano, esa expresión de los artistas urbanos que hay ahora en Panamá. Eso lo valora la gente. Yo he escuchado a la gente valorar lo que ve en las calles. Y bueno, lo que se hizo con Mural Panamá 500 años, quizás algo de crítica, pero también incluyó comunidades. Entonces yo creo que sí ha habido cosas en Panamá que han sido los que han puesto las semillas ahora para esa nueva valoración del artista panameño y de las expresiones artísticas. Y sin lugar a dudas, viene una buena época
en lo cual va a haber una gran creatividad y una gran forma, una gran gestión de todo eso. Y yo sería muy feliz, por ejemplo, a nivel del cartel. Aquí no estamos descubriendo el hilo negro, o sea, ni que no, aquí no estamos hablando de eso. En el caso del cartel estamos hablando de que ya se empieza a hablar más abiertamente sobre el cartel. O sea, y que se hable de la historia del cartel en Panamá, porque sí hay historia del cartel en Panamá. En otros lados creen que aquí nadie ha hecho carteles. Si tú preguntas... Mucho cartel se ha hecho, mucho cartel, mucho. Y durante la época de, como decía yo, de la lucha nacionalista por el rescate del canal, bueno, sí, era estratégico el diseño de carteles con mensajes especiales. Ahí está. Todos los primeros de mayo, hasta la actualidad, todos los primeros de mayo se diseñan carteles para la celebración. Carteles, entonces sí hay carteles en Panamá y sí se ha hecho carteles. Yo, por ejemplo, bueno, ¿te acuerdas que yo te comenté de Carlos Brownlee, que tenía que él imprimía todos los afiches de teatro? Y habría que él debe tener alguna, no sé si la imprenta todavía exista, no sé, Meredith, si él la tenga todavía, pero él debe tener una colección de carteles de teatro que sería bonito rescatarlo. Creo que también el Teatro en Círculo tiene una colección interesante de carteles de teatro. El Teatro en Círculo tiene una gran colección, no solamente la que tiene expuesta en el lobby ahí del teatro, sino que creo que debe tener guardada esa colección de obras de teatro que se han presentado. Y muchos productores tienen carteles de sus obras de teatro. De sus obras de teatro, me imagino. Sería, por lo menos, si se hace digamos que una investigación y una gestión para recuperar, por lo menos, tener copias de estos carteles y que se han usado, por lo menos en el área del teatro y de los espectáculos. ¿Sabes qué? Puede ser interesante todo lo que puedes encontrar. Se me ocurre que se puede hacer el otro año una exposición de carteles teatrales. De los mejores carteles, o por lo menos de lo que se puede considerar una exposición por lo menos de 100 carteles. ¿Cómo no? Yo creo que sí. Sería muy interesante hacer una recopilación. Creo que el Museo de Arte Contemporáneo una vez expuso un señor en Colón, cada vez que iba al cine parece que el tipo recogía los carteles del cine. Y el tipo hizo una colección tan importante de carteles, pero de películas extranjeras, que se hizo una exhibición de esos carteles. Ahora, ¿por qué no hacer una exhibición de carteles teatrales? Sí, claro. Y sería una manera de contar parte de la historia del teatro panameño a través de los carteles. Bueno, yo estoy aquí animoso de eso porque voy a empezar a acercarme a todos los círculos de teatro y para ver si se puede hacer algo para el otro año de una muy bonita exposición de carteles teatrales, y eso va a ser parte de un acervo y una historia del cartel. Claro, una historia del cartel en este país, porque por ejemplo, yo que tengo contacto con los mexicanos no sabían que aquí se hacía carteles, o sea, se pensaba que no se hacía carteles. Claro que se hacía carteles. Lo que pasa es que no se han dado a conocer. Exacto. Pero bueno, eso es muy chiquitos y estamos nosotros aquí solitos entre nosotros y tenemos que darnos a conocer. Claro, yo creo que eso es lo más importante para poder valorar eso es lo que tenemos. Y el trabajo, sí, ahorita mismo, por ejemplo, en mi caso estoy trabajando con los mexicanos, pero aquí hay que trabajar más internamente. La colaboración, una de las palabras que yo uso es colaboración. O sea, yo creo que podemos colaborar todos y todos salimos ganando. Todos salimos ganando. Todos salimos ganando y el trabajo hay que hacerlo en Panamá primero. Hay que hacerlo acá. Claro que hay que dar a conocer, pero el trabajo hay que hacerlo acá. Y cuando... Hay que documentar toda esa actividad que se ha hecho, toda esa actividad que se ha hecho y que es el acervo de nuestra cultura. Y creo que ha sido uno de los problemas que ha habido, que de repente se ha generado muchas exposiciones de carteles, se ha generado mucho cartel a través de décadas, pero no se ha documentado adecuadamente. O sea, no se ha... Te reto a que busques información sobre carteles panameños y verás que casi no encuentras nada. Casi no encuentras nada. ¿Por qué no? Por alguna razón no se ha documentado adecuadamente. Entonces la idea es trabajar para eso. Bueno, en mi caso, ¿no? Pero me imagino que en todos
en el teatro habrá su persona que quiera documentar. Hay un muchacho, ahora que me acordé, muy amigo mío, Luis Muñoz, él tiene un proyecto que se llama Logos Panamá. Él ni siquiera vive aquí en Panamá, él vive en Malta. Él es diseñador, él tiene un despacho en Malta, él se casó con una muchacha de Malta. Pero él está haciendo un proyecto muy bonito, para que no ha podido venir por la pandemia, que es Logos Panamá. Él está recopilando toda la identidad que se ha generado en Panamá. Él incluso se ha dedicado a llamar hasta a los empresarios y los dueños de empresas para saber sobre cada uno de los logos más importantes que se han generado en Panamá. Y no solamente, escucha, no solamente está ese cuento de Logos Panamá, es que está haciendo una red a nivel latinoamericano. Está Logos Chile, está Logos Argentina, está Logos Ecuador. Entonces, hay diseñadores que cada país está haciendo su trabajo. Entonces, hay una red de comunicación sobre la identidad en América Latina. Entonces, imagínate, aquí estamos hablando de un panameño que no vive en Panamá, pero su corazón está muy apegado a Panamá y está haciendo él dice que cuando ya el otro año va a venir y va a empezar a hacer charlas sobre eso. Entonces, ya te puedo decir que ya gente como él está haciendo un trabajo en este país, o fuera del país, pero no importa, su corazón está con Panamá. Y yo creo que ya creemos que hemos tocado todos los puntos y ya es bastante noche, pero esta charla ha sido enriquecedora. Yo creo que se ha valorado, aprovechando la palabra, todos los escenarios y todas las circunstancias para este tema. Y bueno, creo que aquí se abre, esta charla no nada más queda como charla y ya, ¿no? Yo creo que se puede abrir un espacio para seguir en este discurso, porque de esta manera sí podemos construir grandes cosas en este país. Bueno, yo no tengo más que agradecerte la invitación por darme la oportunidad de poder conversar sobre esto que a mí me apasiona y de hecho me enriquece y he vivido en esto toda la vida, porque desde que era una niña Ha estado metida en eso. Actividad cultural comunitaria, en la comunidad, en la escuela, en el instituto. Eso es lindo, eso es lindo. Eso es una cosa que se tiene, que se lleva en la sangre, ¿no? Es como yo digo, yo de chiquito dibujo. Exacto. Dibujo y yo, ¿de qué he trabajado? De diseñador toda la vida. No he trabajado en otra cosa, no sé hacer otra cosa. Y estoy feliz de seguir. Y lo que más me hace feliz es que a la edad que ya tengo, que ya voy a pisar los 60 años dentro de algunos añitos, todavía estoy valorando el diseño. No quiero escapar de esto, sino que al contrario, quiero darle un poquito el diseño de lo que me ha dado. Y si alguien me pregunta, ¿qué eres tú? Yo voy a decir diseñador. Nada más así de sencillo, no más nada. Ni siquiera artista, voy a decir diseñador. Pero ser feliz con lo que tú haces, creo que no tiene precio. Eso no tiene precio. No tiene precio. Y yo en algún momento cuando me llegué a jubilar siendo maestra de teatro en la Universidad Tecnológica de Panamá, yo dije, soy una de las pocas mujeres que en Panamá puede decir que vivo del arte. Eso es he vivido del arte y me he logrado jubilar del arte. Sí. Y continúo trabajando. Es como dice mi hijo Yanni, que él está estudiando sociología en la Universidad de Panamá. Él dice, papá, lo que pasa es que en el caso tuyo ya te quieres salir del esquema de producción. O sea, ya no vas a trabajar para producir algo, un bien, sino que vas a trabajar para producir otra cosa, que es cuestiones artísticas. Entonces, eso es muy bonito, que no todo el mundo tiene que entrar en el esquema de producción. Esta es otra forma de producción, pero al corazón. Pero es que producción al corazón y a la sensibilidad. Exacto, pero esto tal vez no al bolsillo. No al bolsillo, pero una necesidad importante del ser humano. Y a lo mejor, por ese amor a eso, podríamos a lo mejor enriquecer más el bolsillo. Puede ir de la mano. Pero bueno. No se niega. No se niega para nada. Pero tampoco se desprecia eso. Entonces, oye, yo te agradezco y al contrario, tú estás diciendo que yo te di una oportunidad. Yo creo que tú me diste la oportunidad de escucharte, de darme tu espacio. Y bueno,
estas charlas, mi único objeto de estas charlas es que se pueda hablar de los temas, que todo lo relacionado al diseño gráfico, incluso no me suscribo nada más al cartel ni al diseño gráfico, aquí se ha hablado de todo, hasta de fondant hablé una vez con una especialista en fondant, y eso es lo bonito, porque al final, creo que el arte... Que también es un arte, ¿ah? Sí, el fondant es un arte. Es un arte. Es un arte. Lo que pasa es que es un arte. Yo tengo una amiga que es una especialista en eso y es una artista. Yo he quedado impresionado y cuando veo su Instagram digo, oye, pero no hay forma de tener las fotos de tanta belleza, porque es que esto es belleza tras belleza y no para. Entonces yo creo que esto ha sido muy bello. Todas estas charlas a mí me enriquecen. Todas las charlas me enriquecen. Yo aprendo. Aporto un poquito, pero aprendo más. Y eso es lo que más valoro de todo esto y no quiero, por lo menos hasta el resto de mis días, en este plano, quisiera seguir haciendo esto. Dios me oiga, que me permita seguir en esto y estoy muy contento de enriquecer mi espíritu y ojalá que estas charlas y todo lo que nosotros hagamos enriquezca el espíritu de otras personas. Que es la idea. Y quiero quedarme con una anécdota de una estudiante de artes plásticas en la Facultad de Bellas Artes, que cuando yo di una charla sobre cartel ahí, hace un par de meses atrás, ella dijo, ella es de origen, o sea, chino, y ella hablaba de que lo que más le gustaba cuando estaba en la tienda era que de repente alguien llevaba un cartel, aunque fuera publicitario, y a alguien le gustaba, venía y se lo llevaban. Entonces, cuando llegaba el supervisor del muchacho que pegaba el cartel, le decía, ¿dónde está el cartel? ¿Por qué no está? No, yo no sé, ¿quién se lo llevó? Entonces, lo bonito es que la gente se roba los carteles. Y yo dije, yo también me he robado carteles. Y entre más carteles se roben, me los robo. Y a nivel digital hasta me los robo también. Pero claro, no para comercializarlo, sino para coleccionar. Cuando veo un cartel, ahora en el escenario digital, que hay ya muchos carteles a nivel digital, uno se lo queda, se lo apropia, guarda el archivo para verlo. ¿Por qué? Porque es muy bonito. Cuando una obra de arte, una obra artística, sensibiliza a una persona, la persona se lo quiere apropiar. Y tú dijiste algo muy bueno. En el caso del teatro se apropia de la obra, en el caso de una obra de literatura se apropia de la obra de literatura, crea su propio imaginario. Cuando ve una obra de arte, una pintura, se apropia de la pintura y crea su propio imaginario de la pintura o de un cartel. O sea, la gente tiene esa capacidad de apropiarse de su propio y a generar su propio discurso de la obra. Y a lo mejor el artista dijo, no, pero por ahí yo no quise decir eso. Pero no importa, la persona se lo apropió y generó su propio discurso. Y es la sensibilidad que tú dices, la que el público del arte debe tener. Y esa es la idea. Y ese es el objetivo y esa es la gran reflexión que nos queda, que la valoración del artista panameño parte de ahí también, de la construcción de un público sensible que aunque no genere, se apropia del discurso del artista y genera su propio discurso. ¿Ya? Creo que ahí con eso ya cerramos y la charla por el día de hoy, una charla de lo más bella que hemos tenido y de las que más me ha alegrado mi corazón, porque esto es algo que no se quede nada más en un tema, eso creo que abarca todos los temas del arte y de la expresión artística. Aquí estamos a la orden para cuando quieras conversar nuevamente. No, otro día hablamos. ¿Sabes qué sería bonito después? Hablar del teatro panameño. Okay. ¿Sabes qué sería bonito también? Que podamos, ahora que se pueda empezar a hacer el trabajo con los círculos de teatro y todo eso para los carteles, se podría hablar de teatro, de obras importantes con su cartel. O sea, por ejemplo, tú que conoces tanto del teatro panameño, imagínate que pusiéramos el cartel y empezaras a hablar de las obras vitales en la historia del teatro panameño. ¿Qué te parece? Claro. O podríamos invitar a los protagonistas de la obra, qué sé yo, al director. O también. O alguno de los actores que participó y tenga alguna anécdota sobre el asunto. Oye, sí, eso sería súper interesante. O sea, que no seamos dos nada más, que seamos un poquito más. No un webinar, sería como que una charla múltiple, grupal, no sé. Un conversatorio. Sí, un conversatorio. Sí, sería bonito planear algo así. Bueno, eso lo dejamos para después.
Bueno. Eso viene, todas esas cosas van a venir. Eso viene por añadidura. Eso es, yo siempre lo digo. Por Bueno, consecuencia. Por consecuencia. Bueno, un placer. No, hombre, al contrario a ti. Y ahora, bueno, a dormir porque ya Oye, sí, sí, a nos dormir. fuimos de largo. Bueno, no importa. Eso indica que estuvo bien, porque también pasó rapidito. Oye, te agradezco, Meredith, y bueno, te agradezco mucho. A Daniel lo voy a invitar para el 13 a la exposición no te puedo invitar a ti, porque es muy limitado en la Embajada de México. No te preocupes. Pero después cuando puedas ir a ver los carteles, que sería bonito porque van a ser 20 artistas panameños contra 20 artistas mexicanos, y ojalá que Panamá pueda expresar de una manera muy bonita este tema que estamos desarrollando en esta exposición. Pero bueno, te invito a que los veas después y bueno, estamos en contacto. Gracias, Meredith. Y yo creo que ya es hora de ir a descansar y para la siguiente. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao. Gracias, chao. Bye.